Nuestra tasa de inversión es muy baja, ya que invertimos en menos de 1% de las empresas evaluadas. Esa es nuestra matemática. Si invertimos en 10 empresas, analizamos 1.000. Hasta la fecha, ya evaluamos cerca de 2.500 empresas. Hoy hablaremos con Tiago Domenici, que es el socio administrador de Confrapar. Tiago, ¿podría darnos una visión general de la industria de fondos de inversión para el sector de tecnología? Sí, el sector de tecnología en Brasil, específicamente en términos de capital de riesgo, a pesar de la turbulencia macroeconómica y la crisis que el país ha enfrentado en los últimos años, es muy dinámico e interesante. Se pueden encontrar excelentes oportunidades que, a pesar de los tiempos difíciles para la economía, ha crecido con empresarios de mucho talento y resilientes. Estamos en una posición muy buena en este momento, porque tenemos un nuevo fondo capitalizado y podemos invertir en esas grandes oportunidades. ¿Cómo se ha desarrollado la empresa desde el principio? Sí, Confrapar lanzó su primer fondo en el año 2009, que fue un pequeño fondo de capital de riesgo, y desde entonces hemos crecido hasta cerca de $200 millones en activos administrados. El año pasado lanzamos nuestro tercer fondo con un capital de riesgo y capital privado de $100 millones para empresas de tecnología. Nosotros atraemos a los inversores de riesgo corporativo muy interesantes de todo el mundo y también a inversores institucionales a este fondo. Por eso estamos muy contentos de invertir en las grandes oportunidades. ¿Cómo fue el comienzo de la empresa? El comienzo fue difícil. Creamos ese fondo en 2008, en medio de la crisis, y aunque era pequeña, fue muy difícil para levantarla. El fondo fue uno de los primeros de capital de riesgo en Brasil y lo logramos en 2009 con 6 inversiones. El plazo para la inversión acaba de terminar y estamos pensando en diversificar las actividades de la empresa en un futuro próximo. ¿Cómo eligen las empresas para invertir? Nuestra tasa de inversión es muy baja, ya que invertimos 0,5% de las empresas que evaluamos. Nuestro proceso de revisión es muy detallado, de modo que las mejores oportunidades sean seleccionadas. Analizamos el mercado, el producto, las finanzas, las proyecciones, la competencia y las referencias. Pero los principales factores para una inversión son el momento y el personal, porque no podemos invertir mucho o demasiado tarde, ni un personal inadecuado para confiar nuestras inversiones y nuestros accionistas. En ese sentido, tenemos que estar muy seguros y confiados en relación al equipo que gestiona la empresa en la que vamos a invertir. Esos son los principales factores, además de todos los otros requisitos y análisis para que podamos recomendar una inversión. ¿En qué tipo de empresa ustedes invierten? En general, en empresas de tecnología, sobre todo en los sectores de educación, salud, internet, O2O, which is online to offline. online, offline, así como servicios financieros. We look technology in general, but specifically these sectors. ¿Y cuál es el retorno de capital? El retorno está directamente correlacionado con el riesgo. Cuanto menor sea la empresa, mayor es el rendimiento esperado, pues las grandes empresas, aunque son más seguras, tienen retornos potencialmente más bajos. Brasil todavía ofrece grandes retornos para las oportunidades adecuadas, porque somos uno de los pocos jugadores del mercado que trabaja con las empresas de crecimiento medio entre 5 y $25 millones al año.
And these companies Esas empresas se encuentran en un sector pobre y no tienen acceso al crédito o débito. we are able to Por lo tanto, provide them podemos ofrecer una inyección de capital valuations, con valores razonables. assets at this stage. No estamos compitiendo por activos en esa etapa When these companies have y cuando esas empresas crecen, years, tenemos un buen potencial de retorno, very good exit. debido a que ese es el punto donde operan los grandes fondos. And Tiago, ¿Cuántas empresas vienen pidiendo dinero? for money. Well, hundreds. Cientos. Como dije anteriormente, nuestra tasa de inversión es muy baja, ya que invertimos en menos de 1% de las empresas evaluadas. Esa es nuestra matemática. Si invertimos en 10 empresas, analizamos 1.000. Hasta la fecha, ya hemos evaluado cerca de 2.500 empresas. Companies. You took ¿Cómo identifican a un buen equipo en una empresa? a team in a company. Yeah, that's Sí, esa es la parte difícil, because porque gran parte del análisis es cualitativo para la clasificación de un profesional. a person or Por otra parte, es necesario analizar la sintonía entre los fundadores, and the man cofundadores y gestores. there are other Y investors si otros inversores ya están invirtiendo en la empresa, también tenemos que analizar la relación entre los propios inversores y entre los inversores y la gestión. are they really Nosotros analizamos qué tipo de visión ellos tienen y si tienen determinación para llevar a la compañía al siguiente nivel y mecanismos de retención, is the company at risk? tales como acciones y opciones. It's a very broad Por lo tanto, nuestro análisis es muy amplio y requiere muchas entrevistas e interacción que van más allá de un simple análisis de currículum y referencias. than that. ¿Cuáles son sus expectativas para la economía en el segundo semestre y para el próximo año? Yeah, the Mi economy expectativa es que la economía siga siendo muy volátil, porque tenemos grandes titulares todos los días sobre escándalos de corrupción, situación política y un proceso de juicio político en curso. political situation. Aún no sabemos quién va a ser nuestro presidente hasta 2018. So for the next 2 Si el presidente actual it's going to be se mantiene en el poder, until 2018. tal como lo está anticipando el mercado, Current president es posible que Brasil regrese de nuevo a los carriles y hasta finales del próximo año el crecimiento del PIB podría ser positivo, pero será un periodo muy volátil, inclusive para el tipo de cambio. very volatile. The FX rate is going to be La expectativa es que la inflación va a caer we're supposed to porque el presidente actual está tratando de poner en práctica algunas reformas para combatir los problemas económicos. economic problems. The markets Hasta el momento, el mercado es optimista, pero todavía estamos actuando con cautela en relación a las oportunidades. Todos aumentaron el patrón y están cautelosos. Por lo tanto, en este momento, no estamos invirtiendo dinero en ninguna oportunidad. the investment En este sentido, los panoramas son más optimistas, pero aún no estamos 100% seguros de eso. about it. And can you describe ¿Cómo anda el ambiente para invertir en startups? investing, especially in startups? Yes. Sí, Brazil is como sabemos, Brasil es muy diferente de Estados Unidos y China, que son los dos centros principales para inversión en capital de riesgo en términos de números de empresas y disponibilidad de recursos. Brasil es mucho más conservador y un mercado embrionario, pues no tenemos muchos fondos de inversión de capital de riesgo to learn. y no tenemos mucho capital disponible. So they have to Por lo tanto, las empresas en Brasil tienen que aprender a crecer con poco dinero y alcanzar un equilibrio más rápido. if you take the Brazilian Un empresario brasileño en otro mercado tendrá una buena oportunidad de salir bien porque tuvo que aprender del modo más difícil, aprovechando al máximo los pocos recursos disponibles. They recently ¿Podría contarnos un poco acerca de su reciente viaje a China? yes.
We came to Sí, llegamos a ciertas conclusiones muy buenas sobre nuestro viaje a China. 17 days. Estuve 17 días en el país y visité Beijing, Shanghai y Hong Kong. Aside from Y salvo poquísimas excepciones, ellos no tienen una fórmula mágica. formula, Todo lo que ellos tienen, lo tenemos aquí en Brasil. differences Las principales diferencias son el tamaño del mercado, que es increíble, porque cuando estamos aquí, creemos que sabemos cuán grande es el mercado. there. Pero cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de que es mucho mayor. Otra diferencia es que tienen muchos recursos financieros disponibles y eso hace que se reduzca la calidad de las inversiones de los fondos de capital de riesgo, porque hay mucho dinero y hay mucha presión sobre los accionistas. En ese sentido, ellos comenzaron a invertir en oportunidades no muy buenas y muchas de ellas perecieron o entraron en consolidación y no tuvieron el rendimiento esperado por los gestores. And ¿Y cuáles son los planes para el próximo año? We are Vamos a seguir invirtiendo con el tercer fondo we're gonna y diversificaremos los otros dos fondos. so El año será agitado y estamos muy animados. excited. Tiago, Tiago, gracias por hablar con nosotros. Thank you. Gracias. Lucy, Lucien Miranda para Ducascopy TV.